Buen día a todos, ¿no? Nos encontramos hoy día reunidos para poder exponer el primer módulo del curso Seminario de Investigación de Tesis que se da en el marco de la Maestría de Gestión Pública. Eh, este primer módulo se denomina Metodologías de Investigación Social y fundamentalmente va a abordar dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, que son importantes describirlos, entenderlos y comprenderlos para que en el futuro usted como participante de esta maestría pueda elegir algún tema importante de investigación que sea de como producto su trabajo final. ¿Qué vamos a abordar en este momento? ¿No? Inicialmente vamos a dar una mirada general y reflexiva acerca de lo que es la investigación científica, su propia comprensión. Esta investigación científica, de acuerdo al diseño que aborde el participante, puede tener un enfoque cuantitativo y el cual genera métodos y técnicas específicas de este enfoque. Y también el participante tendrá información sobre lo que esta mirada reflexiva de la investigación científica, al tener el enfoque cualitativo, que es el segundo enfoque, generan diferentes métodos y técnicas también en un proceso de investigación. Estas primeras explicaciones tienen el objetivo fundamental de diseñar un trabajo de investigación. La participación de ustedes como profesionales nos evidencia la experiencia que han tenido en una formación de pregrado de abordar los cursos de investigación. Sin embargo, es importante ya dentro de ese marco de la maestría hacer un repaso de lo que significa tener cada uno de estos enfoques que posteriormente van a constituirse en diseños, el que usted elija, o un diseño cuantitativo o un diseño cualitativo. La agenda de hoy, o los temas que vamos a desarrollar puntualmente, están referidos a una definición, un primer acercamiento de lo que es la investigación científica. ¿Cuáles son aquellos fundamentos epistemológicos que subyacen a la investigación científica que determinan justamente lo que decíamos en la anterior presentación, los enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos, y los mismos que están determinados en métodos y técnicas propios de cada uno de estos enfoques? Para iniciar esto, quiero partir de una experiencia muy importante que siempre se aborda en cualquier curso de investigación o al iniciar el curso de investigación. Tal vez este abordaje pueda ser conocido por ustedes, pero sin embargo es importante reiterarlo. Para conocer la ciencia tenemos dos formas de acercarnos a ella, ¿no? Un primer acercamiento es el que habitualmente tenemos todos los estudiantes cuando estamos en un pregrado, inclusive en los posgrados, ¿no? Si yo asisto a una charla, a una conferencia, ¿no? Si estoy leyendo un libro de texto, reviso un artículo científico, tengo información, de hecho, ¿no? Estoy haciendo mías, estoy apropiándome de la teoría, ¿no? De todos aquellos resultados de las investigaciones que son propias de otras personas y de otros contextos. Entonces, este primer acercamiento a la ciencia se denomina acercarse a la misma como un producto listo para ser consumido, y le llamamos la ciencia como producto. Esta ciencia como producto se constituye en un cuerpo enunciado de formas, de leyes e hipótesis que ya existen, que han sido demostradas, estas leyes que nosotros a través de la historia hemos podido estudiarlas y que solamente nosotros estamos listos para consumirlas, o sea, para apropiarnos de ellas de manera teórica, ¿no? Es una ciencia lista para ser consumida porque ya está hecha, es un cuerpo organizado de conocimientos que está muy ordenado, que ha sido demostrado y que por lo tanto nosotros lo damos como real, ¿no? Como existente, lo asumimos como que es tal y no tenemos ningún tipo de cuestionamiento. Entonces la denominamos la ciencia lista para ser consumida. Pero sin embargo hay otra forma interesante de conocer también la ciencia, los resultados de la misma. Y este segundo acercamiento es participar de una manera activa en la elaboración de ese conocimiento. Entonces es diferente
enterarnos de lo que existe a través de los libros, de los artículos, de las conferencias que yo asisto, a participar en la propia elaboración de ese conocimiento. Y este segundo acercamiento justamente es conocer a la ciencia como proceso. Conocer a la ciencia como proceso significa que yo tengo una presencia muy activa en la generación de estos conocimientos, ¿no? Intervengo en la producción de los mismos porque voy a desarrollar actividades propias que solamente la desarrollan la comunidad científica. Voy a poder observar, voy a poder plantear hipótesis, voy a poder experimentar, contrastar esas hipótesis, ¿no? Someterlas a pruebas para llegar a determinar un nuevo conocimiento. Cuando yo estoy en ese escenario, estoy conociendo la ciencia como proceso. Y es justamente cuando elaboro un trabajo de investigación, en este caso una tesis de maestría, una tesis de doctorado o cualquier investigación referidas al campo de la investigación donde yo me desarrolle, estoy conociendo a la ciencia como proceso, o es más, estoy interviniendo en la producción de nuevos conocimientos, ¿no? Esto es importante porque hay muchas lecturas al respecto que nos indican, ¿no? Que justamente la producción de nuevos conocimientos es un aspecto muy importante para que un país se desarrolle. Entonces, yo puedo ser un buen profesional en cualquier campo del conocimiento, pero sin embargo, si no hago investigación, es decir, no genero nuevos conocimientos participando en ese proceso, entonces no estoy participando justamente de este campo tan importante de desarrollo que necesitan todas las naciones, ¿no? Bueno, dicho esto, este primer acercamiento a la ciencia como producto y como proceso, podemos ensayar una primera definición de lo que es la investigación científica, ¿no? Entonces, la investigación científica desde esta perspectiva es el proceso de producción de nuevos conocimientos científicos. Sabemos que investigación es sinónimo de búsqueda, de indagación, ¿no? de una indagación intencionada, minuciosa, programada, pero que tiene como objetivo justamente generar nuevos conocimientos. En la medida que la investigación científica avanza, entonces estos resultados de la investigación pasan a formar parte de todo este corpus, ¿no?, importante del campo del conocimiento científico, que puede ser en cualquier área del conocimiento, ¿no?, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, ¿no? Para eso están las profesiones en las ciencias sociales, las de letras, ¿no?, educación, derecho, sociología, y en las ciencias naturales, de acuerdo a la clasificación que nos da Mario Bunge, estarían las ciencias más exactas, la física, la química, la biología. Entonces, nuestra primera conclusión es que la investigación científica está muy ligada a la producción de nuevos conocimientos científicos. ¿Cómo asociamos esto con el curso? Nos interesa, ¿no?, empezar con esta definición porque cuando yo elaboro un trabajo de investigación, estoy conociendo la ciencia como proceso, porque estoy creando un nuevo conocimiento. Y eso es lo que se espera de ustedes como participantes. Es importante también determinar que en la investigación científica hay elementos que intervienen en la misma, ¿no? Aquí estamos presentando en este momento a estos tres elementos que son importantes que queden claramente definidos por nosotros en esta primera clase. Los primeros son los agentes de producción. ¿Quiénes son los agentes de producción? Son aquellas personas, ¿no?, que constituyen aquella comunidad científica que están encargadas justamente del proceso de producción de nuevos conocimientos. O sea, todas las personas que hacen investigación y producen nuevos conocimientos son los agentes de producción. Puede ser un químico, un físico, un médico en su laboratorio. En la medida que producen nuevos conocimientos, son los agentes de producción. En el campo de las letras igual, el que investiga los fenómenos sociales, el que investiga los problemas de aprendizaje, el que investiga acerca de todo, por ejemplo, en salud mental, los psicólogos que se encargan de este mapeo epidemiológico están enmarcados dentro de ese primer elemento que son los agentes que producen los nuevos conocimientos, es decir, la comunidad científica.
El segundo elemento de la investigación científica son los medios de producción. Los medios de producción están definidos por todos aquellos recursos materiales e intelectuales que hace uso el investigador en el proceso de producción de nuevos conocimientos. Entonces, cualquier persona no tiene los recursos intelectuales para producir nuevos conocimientos. Es por eso que teóricamente también se dice que para poder investigar, ¿no? Tenemos que desarrollar ciertas habilidades, y una de ellas es conocer sobre metodologías de la investigación, conocer a fondo el campo del conocimiento del cual tú provienes y qué son los recursos intelectuales o cognitivos. Y los materiales se refieren a todos aquellos elementos de los que yo hago usos para poder producir ese nuevo conocimiento. Si estoy en un laboratorio, pueden ser los reactivos, pueden ser las muestras. Si estoy en el campo de las ciencias sociales, los recursos materiales pueden estar dados por, los mismos instrumentos que utilizo, las mismas personas a las cuales yo estoy entrevistando, por ejemplo, si es un tema relacionado al campo de la sociología o de las ciencias sociales, son los recursos materiales. Y el tercer elemento que forma parte de la investigación científica es el resultado, ¿no? O el producto resultante. Entonces, cuando yo investigo, tengo un producto resultante. Y ese producto resultante es el cuerpo organizado de estas nuevas leyes, de estas nuevas hipótesis que me van a ayudar a describir y explicar, y en algunos momentos también a predecir un conjunto de hechos cuyo comportamiento hasta antes de la investigación era ininteligible, ¿no es cierto? O sea, que no se conocía. Entonces, este nuevo producto se constituye en el tercer elemento importante de la investigación científica. ¿Cuál es nuestra primera conclusión hasta este momento? Que cuando nosotros elaboramos un trabajo de investigación, ¿no? En cualquiera de los campos del conocimiento, nos encontramos en conocer, ¿no? Nos encontramos en la condición de conocer a la ciencia como producto, ¿no? Porque estoy produciendo un nuevo conocimiento. En este caso, nos interesa que asociemos este nuevo producto al campo de la gestión pública, porque el trabajo de investigación que ustedes decidan elaborar para poder tener la evidencia de haber pasado por esta maestría en gestión pública tiene que ser en el campo justamente de la mención en la que se da, en la gestión pública. Existen también fundamentos epistemológicos de la investigación. Todo esto se muestra en el módulo que ustedes tienen y que lo van a poder consultar, ¿no? Estos fundamentos epistemológicos son los que van a dar sentido o la razón de ser a aquellos procedimientos que va a utilizar el investigador para producir un nuevo conocimiento científico. Entonces, de acuerdo a esta intención, se originan los paradigmas de la investigación. Estos paradigmas son el paradigma positivista, el postpositivista y el crítico social, constructivista y dialógico. Justamente estos paradigmas, de acuerdo a lo que persiguen como objeto de estudio, determinan los enfoques de la investigación. Si yo estoy dentro de un enfoque cuantitativo, ¿no? De la medición, de la experimentación, de la demostración, estoy dentro del enfoque positivista o postpositivista. En cambio, si yo determino elaborar un trabajo de investigación o asumo, ¿no? Que mi trabajo de investigación va por ser más crítico, más digamos, inmerso con la participación de la comunidad, donde yo me involucro con la misma, donde quiero recoger sus propias percepciones, donde me es importante que ella participe, estoy dentro de un enfoque cualitativo. Y este enfoque cualitativo justamente deriva en aquellos paradigmas crítico-social, constructivista y dialógico. ¿Qué hace el investigador con estos enfoques? Entonces, es importante que quede también claro que si se asume el enfoque cuantitativo en una investigación, es esencial el análisis de la realidad, específicamente si que se miden juicios de valor del investigador. Es decir, cuando yo tengo un enfoque cuantitativo para investigar, que tiene que ver con los paradigmas que hemos explicado, yo no incorporo mis juicios de valor, solamente capto la realidad tal y cual se está presentando en un determinado momento, ¿sí?
No hay una mediación ni del objeto ni del sujeto. En este caso, el sujeto que cognoscente soy yo como investigador y el sujeto conocido es la realidad que yo voy a investigar. Entonces no hay una comunicación subjetiva o no una relación subjetiva entre estos dos elementos. He colocado en esta presentación dos intentos de preguntas de investigación solamente como un referente que estarían más orientados a este tipo de enfoque cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, y que ya ahí estamos entrando de una manera directa a cuáles podrían generarse como preguntas de investigación para su trabajo en el futuro, sería, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de un escaso plan estratégico de desarrollo institucional en el gobierno autónomo descentralizado municipal de La Libertad? La Libertad es un referente, es un lugar imaginario, por favor, ¿no? Es imaginario para todos. Entonces, aquí esta pregunta de investigación, ¿cuál fue el impacto? Porque va a medir, ¿no? ¿Qué impacto? ¿Es un impacto positivo, negativo, alto, medio, bajo? De un escaso, ya le está clasificando el escaso plan estratégico de desarrollo institucional de un gobierno, ¿no? Descentralizado municipal de La Libertad. Entonces, este tipo de pregunta, ¿no? Está muy orientada a un enfoque cuantitativo de la investigación porque va a medir el impacto, ¿sí? Allí no median aspectos subjetivos de la población que voy a investigar, sino solamente voy a ver, ¿no? Si de acuerdo a estas características que tiene el plan estratégico, ¿no? Ha podido tener algún tipo de relación con el tipo de desarrollo que tuvo este gobierno, gobierno autónomo descentralizado, en este caso de La Libertad, en un determinado momento. O sea, es medible, voy a medir. Otro ejemplo de un trabajo dentro de ese enfoque cuantitativo podría ser de qué manera el análisis situacional ha influido en el desarrollo de los mecanismos de la gestión pública. Entonces, ¿de qué manera, no? Influencia, causa y efecto. Estamos dentro de un enfoque cuantitativo. Estas metodologías cuantitativas, ¿no? Surgen de las ciencias naturales. Eso es importante también recordarlo. Y para este grupo de metodologías cuantitativas, un modelo muy característico es la experimentación y la estadística. Entonces, en los trabajos cuantitativos siempre están mediados por modelos experimentales, cuasi experimentales y donde hay como mediación el uso de la estadística. Estas son las principales herramientas que se asume el investigador o las tiene que asumir cuando está trabajando con un enfoque cuantitativo, ¿no? O ha elegido un enfoque cuantitativo para elaborar su trabajo de investigación, ¿no? Bueno, este enfoque cuantitativo que usa metodologías cuantitativas parte también de hipótesis, ¿no? De supuestos o hipótesis. Y que estas hipótesis tienen que ser demostrables, ser puestas a pruebas para verificarlas si son verdaderas o son falsas, ¿no? Esta estructura inicial permanece invariable en el transcurso de la investigación, o sea, no hay forma de cambiar estas hipótesis, ¿no? Que han sido planteadas desde el inicio en el transcurso de la investigación. Por eso dice que permanecen invariables, porque ya las planteas desde el propio inicio de tu trabajo de investigación. Otra de las características de las metodologías cuantitativas es que hace uso de la medición, teniendo en cuenta que las variables han sido operacionalizadas y que se cuenta con un referente teórico. Para poder complementar las características de la investigación cuantitativa, es que esta también presenta fuerzas de asociación o correlación entre las variables. Siempre tiende ese tipo de investigación cuantitativa a asociar variables, ¿no? Y algunas son de causa y efecto. Por ejemplo, el rendimiento académico, ¿no? ¿Qué relación existe entre el rendimiento académico y digamos, puede ser el tipo de colegio que procede el estudiante? Es un tipo de relación entre las dos variables, ¿no? A ver, las estrategias de aprendizaje determinan un buen rendimiento académico si nos vamos al campo educativo. Entonces hay una correlación entre dos variables, ¿no? Luego también otra de las características que es importante determinar dentro de este enfoque de investigación cuantitativa es que tras el estudio de la asociación o correlación pretende a su vez hacer inferencias causales, ¿no? Lo que les decía de causa y efecto.
hay variables independientes y variables dependientes, y se trata de establecer una relación de causalidad entre las mismas. Es otra de las características muy propias de este tipo de enfoque. En general, este tipo de investigación cuantitativa, enfoque cuantitativo y que determina instrumentos de esta naturaleza son muy potentes en términos de validez interna y externa, ¿no? Y la estadística justamente ayuda a poder demostrar ese tipo de potencialidad que tienen este tipo de investigaciones, ¿no? Subyacen en conclusiones categóricas, ¿no? Que son demostrables, ¿no? Verificables de manera objetiva. La investigación cuantitativa también hace uso de los test de hipótesis, ¿no? Y tal vez una de las ventajas es que permite eliminar el papel del azar para descartar o rechazar las hipótesis. Y también permiten cuantificar la relevancia de un fenómeno midiendo la reducción relativa de un riesgo de poder interpretarlo de otra manera. Entonces, todas estas características forman parte de la investigación cuantitativa. Lejos de ser una explicación teórica en esta primera parte del módulo, la intención o el objetivo es que usted conozca estos dos tipos de enfoque y que a la hora de definir su trabajo o su tema de investigación, sabiendo todas estas características, usted apueste por uno de ellos, pero de una manera, ¿no?, intencionada, con toda la información que tiene, tanto del pregrado y con esta presentación del módulo que puede reforzar los conocimientos que usted trae, ¿no? Este método cuantitativo tiene fases también, que es importante describirlo, ¿no? Para que exista la metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Lo hemos dicho de alguna manera en la anterior presentación, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que lo conforman. Que este problema sea importante definirlo de una manera clara, delimitarlo, ¿no? Y saber exactamente dónde se inicia ese problema, hacia dónde va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. O sea, tiene que haber una relación interna, es lo que nos revisan cuando hacemos los trabajos de investigación, ¿no? A ver, ¿cuál es su problema de investigación? Muy bien. ¿Hay una asociación entre las variables? Muy bien. ¿Los objetivos tienen relación con la pregunta de investigación? Ok, ¿cuál es la hipótesis? O sea, hay una naturaleza lineal de todos esos elementos que forman parte del trabajo de investigación. A los elementos constituidos de un problema de investigación lineal se les denomina variables, relación entre variables, y también hay una unidad de observación. Entonces, estas son las fases del método cuantitativo. O sea, tiene que haber una relación lineal entre todos los elementos, una comprensión entre ellos mismos interna, para que podamos entender luego, ¿no?, esta asociación, y a la hora de demostrar si la hipótesis es válida o no, que tenga una coherencia todos estos elementos que forman parte de este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, hay técnicas de la metodología cuantitativa, es el análisis descriptivo, exploratorio, inferencial, ¿no?, multivariado, y la modelización, que lo estoy presentando de manera puntual y que pueden ustedes revisarlo después con más tiempo en el módulo, ¿no? Entonces, hay una segunda conclusión hasta este momento que es importante también expresar, y es que este paradigma cuantitativo es preferentemente deductivo, nace de la misma deducción. ¿Por qué? Porque se recolectan datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías que ya están preconcebidas. Esta perspectiva de investigación cuantitativa enfatiza sobre lo exterior, o sea, no hay, como les decía anteriormente, no hay una mediación, ¿no?, entre el sujeto y el objeto, o sea, yo lo observo desde fuera, pero no tengo una intervención directa con él, y lo válido externo y lo posible de ser observado, ¿no? Entonces, es válido lo externo y lo posible de ser observado es lo que cuenta en este tipo de investigación. Entonces, esa es nuestra segunda conclusión. Entonces, ahora nos toca llegar a cuáles son las características que tiene el investigador cuando escoge un enfoque cualitativo, ¿no?, con una intención siempre, porque para escoger un enfoque de esa naturaleza tengo que tener una intención previa, y cuáles son las características de este enfoque. Entonces, si como investigador yo asumo el enfoque cualitativo de la investigación,
es preciso que yo me involucre con la realidad. Ya no es como el enfoque anterior, ¿no? Que yo solamente observo la realidad de una manera objetiva, no intervengo en ella para poder modelarla. En cambio, en este enfoque cualitativo sí, el investigador no se involucra con esa realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita comprenderla, necesita entenderla de diferentes miradas. Aquí sí entra en juego la subjetividad e intersubjetividad. Lejos de ser obstáculos, ¿no? Son principales herramientas para conocer cuáles son aquellas complejas características que tiene cada una de las realidades investigadas. O sea, me involucro con la realidad investigada, capto las características subjetivas de esta realidad y hay instrumentos, ¿no?, que nos sirven para ello, ¿no? Hay una intersubjetividad, o sea, hay una relación entre el sujeto que voy a investigar, ¿no? Yo como investigador, todo lo que media para tener una cabal comprensión de qué es lo que está sucediendo y esto me presta una interpretación mucho más profunda de ese fenómeno que yo quiero investigar. Miren, muy diferente al enfoque cuantitativo. Y aquí hay una pregunta que se puede relacionar a una intención de una investigación que puede estar teniendo como característica este enfoque, ¿no? La estoy poniendo en la presentación. ¿Cómo el escaso canal integrado de comunicación directa con la ciudadanía afectó a la imagen institucional del gobierno municipal de La Libertad? Estoy poniendo como referencia también el nombre, ¿no? Miren la pregunta, ¿no? ¿Cómo el escaso canal integrado de comunicación es una variable, o sea, directa, de una comunicación directa con la ciudadanía, afectó a la imagen institucional del gobierno municipal de La Libertad? O sea, trata de explicar cómo al haber sido, digamos, no sé si el término es deficitario, este tipo de canal de comunicación entre los actores del gobierno municipal con toda esa comunidad, ha podido deteriorar la imagen de este gobierno municipal. Entonces, estas comunicaciones son muy importantes para tener una comprensión, ¿cierto? Y este es un tipo de investigación con el enfoque cualitativo. O sea, ya no estoy midiendo, ya no estoy asociando variables, ya no estoy viendo qué relación existen de causa y efecto, sino que trato de comprender, ¿no?, de una manera cabal, de una manera mucho más profunda, qué ha determinado este deterioro de la imagen institucional de ese gobierno municipal. Este grupo de metodologías cualitativas se basa en un diseño más emergente que se va construyendo en el mismo camino, o sea que no lo tengo determinado, no lo tengo listo desde el inicio, como en el caso de las metodologías cuantitativas, ¿no?, que median el enfoque cuantitativo, sino más bien van emergiendo, se van construyendo, se van descubriendo, se van creando, ¿no? Y en base a los hallazgos que voy encontrando se va diseñando, se va generando la investigación. Otra característica es que la validación de las conclusiones obtenidas se efectúan a través del diálogo, de la misma interacción y las vivencias que tiene el individuo con esta realidad investigada, las que se van concretando mediante los consensos nacidos del ejercicio de los procesos de observación, de reflexión, ¿no?, conjunta, no solamente del investigador, del mismo diálogo que se va incluyendo en el recojo de la información. Esto determina una construcción de sentido compartido que va finalmente a dar como fruto la misma sistematización de la experiencia. Es lo que llamamos las metodologías cualitativas, es lo que llamamos nosotros a una intervención más directa, ¿no?, un conocimiento, un acercamiento con la propia realidad, ¿no?, las comunidades, qué piensan, qué opinan, a través de preguntas no estructuradas, ¿no?, a través de la propia escucha, y que te ayuda a tener una interpretación de la realidad y que no la mide solamente. Esta es otra característica de la metodología cualitativa. Estamos presentando en esta imagen, ¿no?, qué otras características tiene este tipo de investigación que ayuda a complementar la comprensión de
estos dos enfoques, que son importantes que ustedes los conozcan desde el punto de vista teórico. Su planteamiento para observar y analizar los acontecimientos, acciones, normas y valores desde la perspectiva de los propios actores. O sea, los actores son tanto el investigador como la población que va a ser investigada, ¿no? Entonces se analiza desde esta perspectiva, desde las dos perspectivas, cosa que no ocurría en el anterior enfoque, ¿no? Y la estrategia de tomar la perspectiva del sujeto se expresa generalmente en términos de ver a través de los ojos de los actores implicados que uno está estudiando. ¿Ya? No es que solamente voy a medir hechos, voy a tomar cifras, sino que voy a poder interpretar todo lo que está sucediendo a través de la mirada también del otro, que es importante. Es por eso que dentro de las características que tiene este tipo de investigación, es muy importante que el investigador desarrolle la empatía. Si yo no tengo empatía con el grupo con el cual voy a participar, ¿no? Con el cual voy a recoger la información, en el cual voy a pretender que ellos me expresen sus sentimientos, lo que sienten, entonces no voy a lograr el objetivo de este tipo de investigación. Hay técnicas que son las más usadas en este tipo de metodología cualitativa, así como en la cuantitativa la hemos expresado, también las hay en la metodología cualitativa. Y las que más se usan son la observación, que la observación no es atributo de este tipo de metodología. También observo en la metodología cuantitativa, pero esta observación tiene otras características, ¿no? Porque observamos a través de exposiciones naturales del individuo. O sea, vale decir que estas personas a las cuales vamos a observar no han sido sometidos a ningún tipo de manipulación, ¿no? Las preguntas van a emerger, como decían, es emergente en el momento adecuado, pueden ser estructuradas o semiestructuradas, y es una observación más participante también. Aquí lo dice, ¿no? Este tipo de observación es directa y más participante, entonces en la que simultáneamente los acontecimientos que suceden son posibles de que tú puedas participar en ellos. O sea, no solamente observas, sino también participas. Por eso se le llama la observación participante. Hay un ejemplo de instrumento que me sirve para poder recoger esta observación participante, y es la entrevista no estructurada. Entonces, una entrevista no estructurada no me restringe a una serie de preguntas, ¿no?, que las debo cumplir, sino que el investigador puede hacer una guía muy somera de cuáles son aquellos aspectos que quiere recoger en ese momento y que son fruto de la expresión de los entrevistados. Ahí se agrega también, como una de estas técnicas, las historias de vida, ¿no? Esto es propio de la investigación cualitativa. Esta observación sistemática no se limita solamente a lo que decía hace un momento, a observar desde fuera, sino que puedo tener la posibilidad de participar en estos acontecimientos. Quiero hacer referencia de repente a un ejemplo que los puede ayudar, ¿no? Es muy conocido que antropólogos, sociólogos y los mismos lingüistas realizan investigaciones en educación, por ejemplo, ¿no? No habiendo estudiado la carrera, sin embargo, deciden recoger información sobre los fenómenos educativos a través de estas metodologías más cualitativas. Y usan la etnografía, el focus group. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Más se encargan de recoger todas aquellas implicancias que forman parte de los actores, de los padres de familia, de los propios alumnos, qué relaciones se dan entre ellos en el hogar, en la escuela, y solamente recogen esas características y las narraciones. Este es un ejemplo de investigación de tipo cualitativa, ¿no?, y que sugiere una información sistemática. Otro ejemplo es cuando un investigador se sitúa, por ejemplo, al interior de un aula, puede ser también de un hospital, de un recinto, y solamente se dedica a recoger qué fenómenos se están dando entre las relaciones, por ejemplo, entre paciente y médico, ¿no? Qué relaciones se dan entre profesor y alumno,
y solamente se encarga de recoger todo lo que sucede y lo escribe narrando la situación. Entonces no hay una estructuración de lo que está haciendo, ¿no? Esos son ejemplos de metodologías y técnicas cualitativas. Bueno, llegamos a la tercera conclusión. Entonces, en el paradigma cualitativo, los hechos sociales se diferencian de los hechos de las ciencias físicas, ¿no? Porque no mide, no más bien interpreta, por considerar las creencias y las opiniones de quienes participan. Entonces, sí hay una posibilidad de considerar, de recoger cuál es la opinión del otro, qué es lo que cree, cómo reformula la comprensión de su mundo, y esto es propio de la metodología cualitativa. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su presente y de su pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del presente, de lo que está descubriendo, puede interpretar también cuál ha sido su vida anterior. Esta perspectiva de investigación enfatiza sobre lo interior, es decir, lo válido o lo que proviene del interior del sujeto. ¿Sí? Es mucho más profunda. Ya estamos finalizando esta primera presentación y en esta parte es importante también enfatizar, ya yéndonos a la primera parte de la exposición donde hablábamos del método de investigación cuantitativo, volver hacia el paradigma cuantitativo, donde el sujeto de la investigación es un ser capaz de despojarse de sus sentimientos, emociones, de su propia subjetividad, de tal manera que yo puedo acercarme a ese objeto de investigación, ¿no? Que es fruto de una realidad social, pero desde fuera. No me involucro con él de ninguna manera. Esto es muy importante. Esta relación entre el sujeto y el objeto de investigación es de independencia. Si yo estoy dentro de este método de investigación cuantitativo, entonces soy independiente de todo lo que pueda suceder fuera de mí. Entonces no me involucro directamente. Bueno. En cambio, en el método de investigación cualitativo es impensable, es inimaginable desligar el pensamiento y la realidad. ¿Sí? En palabras de este Bourdieu, que es un autor muy conocido, el objeto en el sentido proposicional de la investigación cualitativa es un objeto que habla, no es un objeto que no existe, que no tiene un poder de decisión, es un objeto que habla, así lo pone entre comillas. El hecho social adquiere relevancia en su carácter subjetivo y su descubrimiento se realiza a través de lo que piensa el sujeto que actúa. Entre el sujeto de la investigación y el objeto que habla se establece una relación de interdependencia e interacción. Esta es una de las características que lo hemos dicho de otra manera dentro de los métodos cualitativos. Yo creo que en esta parte ya de este primer acercamiento, de esta exposición, ya podemos tener claramente definido cuáles son las diferencias entre los enfoques, ¿no? Los paradigmas cualitativos y cuanti, y que estos mismos determinan diferentes técnicas y por lo tanto técnicas de recojo de información, de acercamiento al mismo sujeto y que por lo tanto podrían determinar en ustedes qué tipo de trabajo, ¿no? Escogerían en el futuro, con un enfoque cualitativo o con un enfoque cuantitativo, de acuerdo a esas características. Las conclusiones finales, ¿no?, de esta primera presentación nos dicen que los propósitos básicos del paradigma cuantitativo de la investigación consiste en realizar mediciones y predicciones exactas, en este caso del comportamiento, de los fenómenos sociales o del objeto investigado. Tiene como búsqueda muy importante o principal el explicar las causas de los fenómenos. Confronta la teoría con la práctica, pretende detectar qué discrepancias, diferencias hay y los lleva al análisis estadístico para poder establecer conexiones y generalizaciones. Estas son las características propias, la primera conclusión del paradigma cuantitativo. Y si nos vamos a las conclusiones del paradigma cualitativo, el principal propósito está relacionado en describir e interpretar sensiblemente y exactamente la vida social y cultural de quienes participan. Y busca de manera importante el principal significado y comprensión de esta realidad. O sea, no la va a medir, sino la quiere comprender e interpretar.
Muchísimas gracias.